Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hermosa noche vamos a empezar con la primera enseñanza para poder llevar este precioso evangelio a todas las naciones que nos escuchen. Las personas que nos escuchen van a ser de mucha bendición, y vamos a tomar las escrituras porque estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días, y es necesario que se predique este precioso evangelio donde muchas personas están siendo engañadas a través de la Biblia, sacando un texto bíblico y formando un pretexto para que las personas tiendan a ser equivocadas. Y hay otras personas que por ignorancia, por no leer las escrituras, disculpen la expresión, pero por no leer las escrituras tienden a caer en este grave error acerca de la apostasía en que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Hoy vamos a tomar el libro de la Biblia, la palabra, y nos vamos a ir a Mateo. Yo quiero que ustedes también en sus casas, cuando ya miren este video, observen a través de las escrituras. En el capítulo 24, ahí vamos a empezar con esta enseñanza que va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para todos ustedes que nos observan, con el propósito de que Dios abra su mente y su corazón para que sean bendecidos a través de la palabra y empecemos a caminar y a conocer al verdadero Dios eterno, al Dios todopoderoso, al gran yo soy, al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al único Dios verdadero que se merece toda la honra y toda la gloria. Con toda humildad y con toda sencillez nos presentamos aquí ante ustedes para poder llevar esta palabra, y siempre y cuando que sea de gran bendición para todas sus vidas. Y antes de empezar a meditar en la palabra, quiero que oremos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por permitir en este momento llevar tu palabra a través de esta enseñanza, Señor. Que seas tú quien me dirija a través de tu Santo Espíritu. Que no sea yo quien hable, sino tú, y que sean bendecidos las personas que van a escuchar este mensaje, Padre, esta enseñanza para tu honra y tu gloria. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno y porque tú eres fiel. Amén, amén. Vamos a ir al libro de Mateo, como les había dicho anteriormente, y es un libro muy especial, puedo decirlo. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero Mateo nos da algo muy importante en este capítulo 24, pero para poder entender el capítulo 24 tenemos que verlos, digamos, el capítulo 21, el capítulo 22 y el capítulo 23, pero no los vamos a extender hasta todo esto, porque no terminaríamos, porque es mucha temática, pero vamos a involucrarnos en el capítulo 24. Pero antes de leer el capítulo 24 nos vamos a ir al versículo 23, donde Jesús lamenta por lo de Jerusalén. De eso vamos a hablar hoy, porque hay mucha gente que ha malinterpretado que Jerusalén, Israel, no tiene que ver nada con la iglesia. Yo quiero decirles hoy que tiene que ver mucho. Para poder conocer al Dios de Abraham, al Dios de Moisés y al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, tenemos que ver al pueblo de Israel. Porque hay muchas personas que lo están ignorando en estos momentos. Y lo lamentable es que a través de esto hay muchos pastores, muchos evangelistas que llevan el evangelio, predican, pero no hablan absolutamente nada de estos temas proféticos de estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Así que vamos a empezar en el capítulo 23 y nos vamos a ir después al capítulo 24 y el versículo 21. Hay muchas interrogantes ahí, que hay dos preguntas que le hacen los apóstoles, los discípulos de Cristo en ese preciso momento, y los vamos a escudriñar a través de la palabra. Y vamos a leerlo. Dice: lamento de Cristo por Jerusalén. Dice, y en signo de admiración: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre
del Señor. Estamos hablando del capítulo 23, el versículo 37, 38 y 39. Pero para poder entender esto más, un poquito más, nos vamos a ir al capítulo 24, el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, o sea que estaba él en el templo, cuando él dijo estas palabras, las que ahorita acabamos de leer en el versículo 37, 38 y 39. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y luego dice acá el versículo 2, dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el versículo 3 nos vamos a adelantar un poquito para que vayamos explicando este tema tan maravilloso. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, ya había salido del templo, o sea, en aquellos tiempos, hace 2000 años, cuando él estuvo en su humanidad. Y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿quiénes eran estos discípulos? Ya lo voy a decir. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Fueron los 4 que le preguntaron. Ahí podemos ver en el libro de Marcos, el capítulo 13. Respondiendo él les dijo, mirad que nadie os engañe. Y este es un versículo tan clave que con su propia boca, sus palabras nos dice, respondiendo él les dijo, mirad que nadie os engañe. Para poder explicar este tema, tenemos que remontarnos en los tiempos de Jesucristo hace 2000 años. ¿Qué es lo que pasó en aquellos tiempos? ¿Por qué razón los apóstoles, o sea, los discípulos en aquel momento, todavía no eran apóstoles, no eran enviados, le dijeron a él, le hicieron 2 preguntas? Y de las 2 preguntas él las contesta. La primera es, como les dije en el versículo 2 del capítulo 24, esa es la primera respuesta que a él le preguntan del versículo 1 y el 2. Dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y la respuesta que es contundente que se la da él a ellos, para que ellos queden sorprendidos de lo que iba a acontecer después de que él se marchara de esta tierra, después de haber cumplido él lo que el Padre le encomendó, salvar la humanidad. Le dice él, respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nos llama tanto la atención porque esto es un cumplimiento que se cumple exactamente en el año 70 después de Cristo. O sea, cuando él está en el templo, él les da una palabra tan fuerte, tan dura a los fariseos, a los escribas, o sea, a los que perseguían y los que hacían negocios en las iglesias. En aquel tiempo, en las sinagogas, podemos decir porque no eran iglesias, eran sinagogas, y al mismo tiempo había una gran corrupción en el templo. O sea, ¿quiénes ministraban en el templo? Era el Sanedrín, pero habían grupos de fariseos, grupos de escribas, saduceos y personas que en verdad estaban contentas por lo que estaban haciendo. O sea, habían dejado a Dios, habían olvidado al Dios eterno, al Dios que los sacó de Egipto. Entonces hubo una tremenda corrupción. Pero Cristo les da una palabra tan fuerte y de ahí es donde viene lo más duro para nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay una persecución ya en contra de él porque ya no convenía que él estuviera allí viviendo ya en Jerusalén. Entonces cuando él sale del templo y se va al monte de los olivos, le hacen otra pregunta a los discípulos. Que cuándo van a suceder estas cosas. Y él lo da una clara evidencia. Dice él primeramente, mirad que nadie os engañe. O sea, hermanos y amigos que nos escuchan hoy,
En los tiempos anteriores, hace 2000 años aproximadamente, cuando vino el Mesías, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, se cumple ahora estas cosas que estamos viendo en estos tiempos con las iglesias de hoy en día. ¿Qué pasa con las iglesias de hoy en día? Jesús sacó a toda esa gente corrupta del templo. Juan nos señala que agarró él una especie de látigo para poder sacarlos de ahí, derribar sus mesas, porque sabía de la corrupción que había en el templo. O sea, el templo es para adorar, exaltar, alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es para hacer negocio. Yo sé que muchas personas, muchos pastores, de este mensaje no les va a gustar, porque vamos a hablar, porque hoy en tiempo que estamos viviendo, la gente solamente buscan lo lucrativo, cómo lucrarse a través del Evangelio, y esto no se trata de esto. Aquí se trata que el Evangelio le pertenece al Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo muy claro: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La iglesia es usted mismo, yo mismo. El problema está ahora que los tipos de enseñanza que están dando en las iglesias es con un propósito para poder engañar. Hay muchos pastores, hay mucho liderazgo que no les gusta que usted lea la Biblia, que usted escudriñe la Biblia. Por eso es que hay muchos que se han levantado porque no se escudriña la palabra. En aquellos tiempos los fariseos eran, los escribas, ellos son los que se creían que lo sabían todo. Y el mensaje que Cristo les da anteriormente, antes de salir del templo, ese mensaje a ellos los ofendió demasiado. ¿Pero por qué los ofendió? Por lo que ellos estaban haciendo. Y vamos a verlo a través de la palabra en el capítulo 23. Vamos a ver solamente ciertos versículos. Y dice aquí, vamos a ver el versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis junto a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, a los padres, estamos hablando de, podemos mencionar a Isaac, Moisés, a Jacob, todos los padres. Y dice: no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. La hipocresía. Así que das testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, Cristo dándoles duro para que ellos pudieran entender que era una generación muy corrupta, demasiada mentira en el aspecto. Ellos solo miraban el punto económico, el punto político, el poder de ellos. Y dice el versículo 32 dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis, dice, de la condenación del infierno? Por tanto, aquí os envío profetas y sabios. Fíjese aquí en esta palabra. Dice aquí: por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios. Él es Dios hablando anteriormente. Anteriormente, quien mandó los profetas fue el mismo Señor Jesucristo. Aquí Él habla muy claro. Entonces, en su humanidad, siendo Dios, aquí nos está hablando Él a ellos en aquellos tiempos. Dice: y de ellos a unos mataron y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Fíjese en el versículo 36, atentos aquí. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué significa? La generación donde Jesús llegó es la generación que iba a pagar las consecuencias
haber abandonado a Dios y por tener en poco el templo que fue edificado de parte de Dios. Aunque la gloria de Dios ya no estaba allí. El libro de Ezequiel nos da la narrativa. No podemos entrar en tanto detalle en esto porque no vamos a salir. Pero en Ezequiel, a través del versículo, el capítulo 9, el capítulo 10, nos da muchas referencias por qué razón la gloria chequina se va del templo. Sencillamente es por la misma corrupción. Entonces llega un momento donde Jesucristo viene a la tierra y viene en el preciso momento donde Dios mira ya que era el tiempo que Él tenía que aparecer para salvar a la humanidad. En ese momento el Señor Jesucristo les dice claro, les habla claro, pero fue un gran enojo para ellos. Para ellos fue algo como una ofensa para los fariseos y los escribas, los saduceos. Ellos mandaban en el Sanedrín compuesto por 70 personas. Pero lamentablemente a ellos no les gustó todo lo que Él les dijo, pero les dijo la verdad. Tenía que hablarlo así Él, en esa forma, porque sabía perfectamente Él que todo lo que estaban haciendo en el templo sencillamente era una tremenda corrupción. Ahora bien, lo más crítico es lo que yo les voy a contarles ahora, lo que hemos averiguado a través de los años, la historia. Ustedes saben que hay arqueología y historia que han quedado plasmadas en muchos libros. Digamos, Josefo habla mucho acerca de la destrucción del templo, la historia de los judíos y cuantas cosas. Pero vamos a hablar un poquito para que podamos entender a lo que nos vamos a remontar después. En aquellos tiempos, Jesucristo les da esta profecía. La primera pregunta que le hacen los discípulos, ahí vamos a meditar en la primera, les dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, oiga bien, para mostrarle los edificios del templo. Estaban ellos mismos más bien orgullosos de ver ese gran templo que tenían edificado por Herodes. O sea, ellos estaban tan contentos al mirar que la gente, iba a Jerusalén a adorar al templo, pero ellos los mismos discípulos estaban tan orgullosos, pero lamentablemente había mucha corrupción en el templo, así como hay hoy en día en muchas iglesias, donde hoy en día no se quiere enseñar ya la palabra. Solo piensan en el dinero y cómo sacar provecho de diezmos y ofrendas. Y eso es lo que estaba pasando en aquel tiempo. Mucha corrupción. O sea, el amor al dinero, la codicia al dinero. Y eso es lo que ha dañado ahorita más que nunca la iglesia. Por esa razón ha entrado la apostasía en lleno. ¿Por qué? Porque todo sencillamente por amor al dinero. No es amor a la verdad, no es por pasión a la verdad. Uno hay que tener pasión por la verdad, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener pasión. O sea, ¿qué significa esto? La verdad es la verdad y la verdad es Jesucristo. La verdad, como dice Proverbios, compra la verdad pero no la vendas. Y eso es lo que tiene que tener todo carácter de todo cristiano que se acerca a Cristo. Y a medida que va conociendo la palabra, tiene que estar consciente de que el evangelio no es un negocio. El evangelio es de Jesucristo y hay que predicar a Cristo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, sin recibir nada a cambio. Sencillamente es predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que las almas sean edificadas. Ese es el propósito de un cristiano. Ese es el propósito que tiene que ser, porque todo viene decretado por parte de Dios desde el cielo. Todo lo que está en el canon bíblico ha sido decretado ya. No hay nada que anexarle. Hay muchos que sacan de un texto bíblico y un contexto bíblico muchas cosas para beneficiarse y para sacar provecho. Esto no se trata de negocio. El evangelio no es negocio. Yo quiero decirle a los pastores que si nos escuchan y se enojan, pues que se enoje quien que se enoje. Pero yo tengo que predicar la verdad. Ya no vivan del evangelio haciendo negocio. Ya dejen la corrupción a un lado. Aquí en este mundo de aquí no nos vamos a llevar nada, ni lo más mínimo.
Aquí lo único que tú te vas a llevar es que prediques el Evangelio y agradezcas a Cristo aquí en la tierra. Aquí somos peregrinos y extranjeros, la palabra nos dice en el capítulo 11 de Hebreos, que estos hombres caminaron con Dios, sufrieron las consecuencias, todo por predicar y por hablar las verdades. Y aún en estos tiempos, cuando tú predicas la verdad vas a caer mal, pero no importa, agrada a Cristo solamente y deja que lo demás fluya y no importa. Tú tienes que estar consciente y tienes que estar seguro que Cristo es la verdad y asunto arreglado. Él lo dijo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino a todo aspecto donde Él nos lleva a lo mejor para tener una vida plena en Él. Y por eso es importante que cuando tú prediques el Evangelio y vayas conociendo la palabra, tienes que darte cuenta que hay mucha gente que está metida en el Evangelio, todo por hacer negocio, así como eran los escribas y los fariseos, hipócritas, rotundamente. Solo pensaban en el dinero, no pensaban en las vidas de aquellos tiempos. Y por eso razón entró como una maldición sobre ellos en esa generación. Primeramente, por haber hecho tantas cosas en el templo, y segundo lugar, lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo con el propósito que no convenía que Él estuviera allí vivo en la tierra, en aquel tiempo en Jerusalén. Ahora bien, vamos a ver lo que Él les responde. Dice, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y este es un cumplimiento que en el libro de Lucas lo narra tan claro, tan claro. En el libro de Lucas exactamente surge algo que pasó y fueron las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo profetizado en Mateo, Lucas nos narra en otro aspecto, pero es lo mismo. Y hay un cumplimiento. Y nos vamos a ir a Lucas en el capítulo 19 y el versículo 24. Vamos a ver aquí la palabra nos narra algo muy maravilloso. Y dice la palabra, nos vamos a ir al 43 y al 44 para que usted mire y observe. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán de tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén. Aquí Él le habla claro a la ciudad de Jerusalén. La ciudad que Dios escogió con el propósito para Él habitar y que todas las naciones lo conozcan a Él como el Dios verdadero. Por eso yo siempre he dicho, cuando encuentro un hermano y cuando encuentro un amigo y tengo la oportunidad, yo digo, hermano, ¿usted quiere ser bendecido en toda área? Ore por la paz de Jerusalén. En el capítulo 122 y el versículo 6, ahí nos da Él la claridad exacta cómo poder orar por la ciudad de Jerusalén. Y en estos últimos tiempos yo te invito también que sigas haciendo lo mismo. Ora por Jerusalén. Esa es la ciudad que Él escogió, su pueblo que Él escogió, su lugar que Él escogió, donde de ahí mismo Él mismo va a reinar cuando Él regrese aquí a la tierra a restaurar el reino milenial. Desde ahí va a gobernar. Le guste a quien no le guste. No se trata de Nueva York, no se trata de París, no se trata de los palestinos, no se trata de los árabes, no se trata de todo esto. No, aquí es Jerusalén. Porque a Dios le plació escoger a esa ciudad y nadie lo puede hacer y nadie lo puede quitar. No como hoy en día, que aún los gobernantes del mundo entero están buscando la forma para poder dividir a Jerusalén y darle una parte a los palestinos. Y eso es una vil mentira. Jamás van a poder, porque la tierra de Jerusalén le pertenece a Dios, solamente al Dios eterno. Por eso nadie lo puede lograr hacer. Han hecho tantas cosas y no van a poder. Jerusalén es Jerusalén y es la capital de Israel. Le guste a los árabes o no le guste a los árabes, pero es la capital de Israel, porque está profetizado, está un cumplimiento. Esa tierra la compró David y nadie la puede quitar porque esa le pertenece al Dios eterno.
Ahora bien, en el año 70 después de Cristo, en el capítulo 40, en el versículo 24, donde dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quién fue la visitación? Fue nuestro Señor Jesucristo. Él los visitó. Ahí hubo un cumplimiento profético que nos narra Daniel en el capítulo 9 y el versículo 24, 25, 26 y 27. Y donde ahí se cumple la semana 69, pero no vamos a entrar en esto. Va a llegar un tiempo que vamos a explicar este tema de la semana 70 de Daniel. Pero ahorita solamente quiero darles más o menos algo para que ustedes puedan con claridad ver cómo la palabra fluye y a través de la palabra cómo la podemos entender literalmente y en otras formas para que usted mire que la palabra es muy clara. Ahora bien, en ese tiempo, en el año 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, él muere más o menos a la edad de 32, 33 años. Lo matan a él, lo crucifican. Y allí él se va donde está su trono de gloria en el cielo, intercediendo por los santos. Allá está él. Pero en el año 70 ya él les había profetizado de antemano lo que les narré en el libro de Mateo, en el versículo 2, donde él les dice, ¿veis todo esto? O sea, le señala a él, me imagino, puedo parafrasearlo, me imagino que les dice con el dedo, mira, y todo esto. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo quiero decirles, en el año 70 después de Cristo sucede un cumplimiento profético anunciado por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, en ese tiempo, esa generación que lo crucificó a él y despreciaron su visitación, como lo narra Lucas, llegó el momento preciso cuando Tito y todas sus tropas, los romanos, llegaron a Jerusalén, la rodearon con vallado, la sitiaron y entraron sobre ella. ¿Y saben qué sucedió? Quemaron el templo. Quedó destruido totalmente. Y desde ese tiempo, desde el año 70, el pueblo de Israel, o sea, los judíos principalmente, porque ellos fueron los que volvieron de la cautividad de Babilonia, ellos fueron las personas que pagaron las consecuencias por haber abandonado y haber maltratado al Mesías, al Hijo del Dios Eterno. ¿Qué sucede después? Quedan sin tierra, quedan sin templo y absolutamente quedan sin nada. No hay ciudad para ellos. A Jerusalén le pusieron otro nombre. Y en fin, ellos fueron dispersados a nivel de todo el mundo. Ahí están las consecuencias cuando nosotros rechazamos al Dios eterno. Ellos lo rechazaron cuando Él vino exactamente en el tiempo de su visitación. Y luego surge otra pregunta de parte de los discípulos. Como les dije anteriormente, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan le hicieron otra pregunta. Y le dice la otra pregunta, escúcheme bien porque lo vamos a leer bien. Y entrando él sentado en el monte, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe. Y en estos últimos tiempos, amados hermanos, que estamos viviendo, los templos de hoy, así como el templo de Jerusalén en aquellos tiempos, hace 2000 años, vendían. ¿Qué es lo que no hicieron? Cambiaban, y cuántas cosas estamos viendo que en estos tiempos están haciendo lo mismo con los templos. Los templos donde la gente, los pastores, no puedo decir que todos, discúlpenme, pero que hay pastores honrados, hay pastores honestos que aman a Jesucristo con todo su corazón y lo dan todo por el amor a Cristo. Y mi respeto para esos pastores.
Mi respeto para esos evangelistas que predican la verdad del evangelio, no como otros que andan haciendo payasadas ahí, hasta allá, y gritando y todo y cuantas cosas. Esas son payasadas. Yo quiero decirles también, las grandes iglesias que se están edificando ahora. Ahora todo el mundo quiere tener una iglesia. Fíjense que hay algo que me sorprende, que hay muchos, podemos mencionar líderes que aprenden un poquito de Biblia y ya porque saben ciertos versículos ya quieren irse al pastoreo. Porque todo lo están haciendo por negocios, todo lo están mirando el negocio, la gente no quiere trabajar. ¿Y qué más ejemplo nos da Pablo? Él trabajó haciendo tiendas. Todos los apóstoles trabajaron y nos dieron gran ejemplo y predicando el evangelio. Vivieron, pero no vivieron del evangelio. Ellos anduvieron por fe, predicando el evangelio. Por eso uno hay que ser ejemplo. Si tú vas a predicar el evangelio en este tiempo, también trata de trabajar. Porque eso es lo que pasó en aquellos tiempos en Jerusalén. Los fariseos hacían lo que querían. Ellos se creían los dueños de todo el templo, los escribas. Y ellos maltrataban a la gente. En las sinagogas había una corrupción tremenda. Por eso Apocalipsis en la primera iglesia nos da un ejemplo tan tremendo. La primera iglesia que fue Éfeso. Por eso Jesucristo les dice un mensaje claro. Estando ya Él en el cielo, se le dice a Juan, mira, tienen que probar quiénes son los apóstoles verdaderos. Y la iglesia en aquel tiempo probaban los apóstoles si era verdadero o falso. Porque en el canon bíblico ya está cerrado, ya no puede existir apóstoles ni profetas. Esa es una mentira errónea. Y por esa razón la gente se sorprende, la gente es manipulada a base de metafísica y cuantas cosas. O sea, la gente ahora por el comezón de oír que tiene, la gente quiere escuchar una palabra como de aliento, de ánimo, pero no quieren escuchar las verdades del evangelio. Y en aquellos tiempos lo que sucedió, el templo fue destruido en el año 70, como les dije. Israel fue dispersado, o sea, los judíos fueron dispersados. Y ustedes han visto y han leído las historias, los judíos han sido maltratados, aunque fueron escogidos, maltratados, pero por la misma desobediencia. Pero en el plan de Dios, en el plan correcto de Dios, en el tiempo correcto de Dios, en el capítulo 37, Ezequiel nos narra acerca de los valles de los huesos secos, que el Señor iba a volver a restaurar al Estado de Israel, que está ahora, que el 14 de mayo de 1948 exactamente, fue fundado como un Estado. O sea, Israel volvió a su tierra. Pero ¿qué significa esto? Tiene un significado muy grande, muy enorme para todos nosotros. Ahí es donde comienza el reloj profético de Dios a marcar otra vez los tiempos en que estamos viviendo, o sea, los tiempos finales. Y ustedes pueden observar y pueden ver lo que está pasando ahorita en el mundo entero. Y vamos a mencionar sencillamente algo muy tremendo lo que está pasando hoy en día. Y es como la apostasía ha entrado en las iglesias. La Biblia nos habla claro en Tesalonicenses, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Cristo no puede venir si no está la apostasía. Y la apostasía ya está en acción en las iglesias. Ahora hasta pastoras, ahora hasta profetas, apóstoles, mujeres. ¿Usted cree que eso es correcto? Esa es una mentira errónea, eso es una mentira. Hay que hablar la verdad. Yo sé que vamos a caer mal por este video, si las personas que lo miren, pero no importa. Lo importante es predicar el evangelio como debe de ser. No tienen que existir mujeres apóstoles. No tienen que existir pastoras. Esa es una vil mentira. No tienen que existir profetas tampoco. Esa es una vil mentira. Hay dones. Hay un don de profecía que es diferente, que nos narra el libro de Corintios. Y yo quiero decirles hoy, hermanos y amigos que nos escuchan hoy. Por eso quiero que usted sea bendecido a través de la palabra. Porque estamos viviendo los tiempos más difíciles, los últimos tiempos. La economía del mundo está fallando. En el aspecto político, ya no hay credibilidad a los políticos. Fíjese bien lo que está pasando ahorita en el mundo entero. La gente ya no soporta las injusticias y cuántas cosas. ¿Por qué? Porque la gente ya se empecinó a tener poder y a tomar el dinero porque quieren tener el afán, aquella ansiedad de tener más y más y más y más. Y no se trata de esto.
Aquí somos peregrinos y extranjeros, de aquí no los vamos a llevar absolutamente nada. Aquí lo mejor que tú puedes tener es tener a Cristo en tu corazón y vivir para Cristo. Y espera el tiempo, que si te mueres con Cristo vas a vivir por la eternidad. Pero si tú estás vivo y los tiempos nos indican que Cristo ya viene, mantente en alerta. Porque Cristo viene a levantar un pueblo que lo adora, un pueblo que lo ama, un pueblo que exalta su nombre. Viene por una iglesia y tú eres parte de la iglesia. La iglesia no es un cajón lleno que están haciendo en tantos lugares con el propósito de acumular gente y decir de aquí vamos a sacar tanto diezmo, de aquí vamos a sacar tantas ofrendas. No. Algún día vamos a tocar un tema muy importante donde yo sé que para muchos va a ser de gran beneficio, pero para otros va a ser, como le quiero decir, sé que me van a tratar me pueden tratar mal, pero no me importa, no me interesa. Lo que me interesa a mí es predicar el evangelio. Vamos a tocar el punto de las ofrendas y acerca de los diezmos. No podemos ahorita mencionar nada de esto, pero lo vamos a tocar después, porque es importante que la gente sepa acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo tienen que funcionar estas cosas? No es como lo dicen, porque hay mucha gente que menciona solo Malaquías y le dicen, tú vas a tener una maldición, pero leamos todo el contexto bíblico que nos narra la palabra. Ahora bien, amados hermanos y amigos, lo que pasó hace 2000 años se cumplió exactamente. Y ahorita, exactamente, escúcheme bien, lo que más anhela Israel en estos momentos es tener su propio templo, y no lo tiene. Donde ellos van a orar es al muro de los lamentos, o sea, el muro de las lamentaciones, lo que ha quedado. Donde le pertenece a ellos es el lugar. Hay una mezquita, la mezquita de Omar, que le pertenece a los árabes, a los musulmanes. Yo quiero decirle que allí es en ese lugar preciso. Eso le pertenece a Israel. Ahí se hizo su primer templo, donde David compró esa tierra. Y en estos tiempos finales, esos conflictos que ustedes miran entre palestinos e israelíes, viene por medio de ese pedazo de tierra. Pero quiero decirle, eso le pertenece al eterno Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder? Es la pregunta que hay que hacernos. Si hubo un cumplimiento en el año 70 después de Cristo, que el templo fue destruido, ahora que Israel está de vuelta, una nación que ha sido bendecida por Dios, porque son las promesas de Dios, Isaías lo marca claro. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero decir, iglesia, prepárate, prepárate, porque desde 1948 hasta esta fecha, Dios nos está hablando a través que miremos al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Estamos en los últimos tiempos, en los últimos días. Tenemos que estar muy pendientes y preparados por todo lo que viene ahorita. No se vaya a sorprender que este año, el otro año, esto viene más catastrófico a nivel del mundo. Con esto no quiero infundirle miedo, no, prepárese. Cristo viene, regresa pronto. Iglesia de Dios, tú eres la iglesia. Tú que me miras, tú eres la iglesia. Ahí donde mora el Espíritu Santo de Dios. Él no mora en un templo ya hecho de manos de hombres, no, Él mora en ti. Ahí está la presencia de Él. Cuando tú lo buscas a Él con todo tu corazón, cuando tú te humillas ante Él, tú eres la iglesia. Esa iglesia que fue comprada a precio de sangre cuando Él murió en la cruz, tú eres esa iglesia. Yo quiero decirte hoy, cuídate, que no caigas en el engaño, porque la palabra lo dice muy claro, que aún los escogidos van a ser engañados. Y eso es lo que estamos mirando ahorita en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántas personas están siendo engañadas? ¿Cuántos pastores? ¿Cuánto liderazgo? ¿Cuántas personas están siendo engañadas? Sencillamente por no escudriñar la palabra de Dios. Amado hermano y amigo que me escuchas, yo te aliento hoy que estamos
Estamos llevando esta enseñanza. Prepárate. Lo que le pasó a Israel en aquellos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vienen son difíciles. Difíciles. En aquellos tiempos nunca se imaginaron ellos la profecía que Él les da. Ellos tal vez la tuvieron un poco, muchos. Los discípulos, esas preguntas que le hicieron a Él, yo sé que ellos quedaron impactados, tal vez algunos no creyeron, pero cuando miraron las consecuencias, lo que el Señor les había dicho, se cumplió exactamente en el año 70 después de Cristo. Y en estos tiempos en que vivimos, amados, como los templos los están usando para sacar provecho. Eso no es de Dios. Lo de Dios es puro, lo de Dios es santo. Él es el gran yo soy, el gran eterno. El Dios que le reveló a Moisés en el monte Sinaí sigue siendo el mismo, el gran yo soy. Y Él no puede ser burlado. Dios es Dios. Y Él, todo lo que usted está observando en estos tiempos, todos los acontecimientos a nivel del mundo entero, todo lo que se está observando ahorita mismo, son tiempos en que Dios nos está anunciando la pronta venida del Mesías, el Hijo de Dios, como dicen los judíos, Yeshua HaMashiach. Él regresa pronto a reinar sobre esta tierra. Ahí no habrá ya más llanto, no habrá más dolor. Ahí quien va a gobernar solamente va a ser Él, la promesa que Dios le dio a través de David. Y esto nadie lo puede evitar, nadie lo puede evitar. Yo quiero decirles hoy, y te incito, te motivo, amado hermano y amigo, escudriña la palabra, escudriña la Biblia, no permitas que nadie te engañe. Escudriñala, y te vas a dar cuenta que a medida que la vayas escudriñando, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo es el mejor maestro. Yo estoy aquí frente con toda humildad, te lo digo, yo nunca he estudiado en un colegio bíblico, en una universidad, nunca he estudiado nada, pero me he dado cuenta que hay un gran maestro por excelencia, y con toda sencillez y con toda humildad lo digo, es el Espíritu Santo de Dios. Ese es maestro de maestros. Él nunca te va a fallar, Él siempre te va a llevar por caminos correctos. Hay una palabra muy clara y muy bella que nos narra en los libros de Proverbios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y encuentra la inteligencia. Así que, amados hermanos, en esta noche te quiero decir, permite escudriñar las Escrituras. Estamos viviendo los tiempos de la apostasía. ¿Cuántos hombres que se han levantado ahorita en estos momentos predicando un evangelio falso, un evangelio de prosperidad? Así estaba en aquellos tiempos, las sinagogas. Los judíos querían en aquellos tiempos judaizar a los proselitos, o sea, quienes eran los gentiles. Judaizando. No se trata tampoco de esto. Yo quiero decirte algo hoy, hermano. Nosotros somos gentiles. Una cosa es conocer al pueblo de Israel, su cultura, su arqueología, su historia y cuantas cosas. Pero no podemos judaizar a nadie. Aún el mismo Pablo enfrentó a Pedro por su hipocresía. Porque ahorita se están levantando muchas personas también que dicen ser rabinos. Ojo, aquí la misma palabra, en el capítulo 23 nos narra que solo uno se le puede llamar rabí, y Él es el Maestro, el gran yo soy, Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. Él es el único rabino por excelencia. Y ahora, en estos tiempos en que vivimos, se levantan apóstoles, se levantan rabinos, se levantan cuantas cosas. Nombres que se autoproclaman ellos mismos. O sea, quieren hacerse famosos a como de lugar. Y no quiero mencionar nombres ahorita, pero ustedes saben quiénes son los apóstatas. Están haciendo iglesias grandes y lo que único que están haciendo solamente son payasadas en las iglesias, haciendo reír a la gente en vez de exponer la palabra como debe de ser y anunciar lo que pronto está por venir. Estamos en un tiempo de cumplimiento.
Estamos a punto de ver cosas tan increíbles, como los países se están armando hasta los dientes en el aspecto con armas. En vez de gastar ese dinero con tantas multitudes de personas que se están muriendo de hambre, no, los países del mundo, que tienen que ser ejemplos, los líderes, lo único que están haciendo es armándose hasta los dientes. ¿Por qué? Todo por el poder. Todo porque quieren llegar a ser la potencia y quieren llegar a ser los grandes en toda área. Pero esto no es así, amados. Llegará el tiempo que cuando gobierne Jesucristo, las cosas van a cambiar. Y estamos a punto de entrar en los años de la gran tribulación. Yo solo quiero decirte, amado amigo y hermano que me escuchas hoy, no permitas que la apostasía te engañe. No permitas que así como los tiempos de Israel que Cristo les profetizó y se cumplió la profecía, así también mismo Dios nos está anunciando cómo vamos a vivir en los últimos tiempos. Lucas nos señala claro, y vamos a terminar allí, como nos señala Lucas esta palabra tan preciosa en el capítulo 17, creo que está, sin temor a equivocarme, nos da una clara evidencias de lo que está pasando en estos tiempos en que estamos viviendo. Y vamos a ver la palabra para ir terminando este tema tan bello. Yo sé que usted va a ser bendecido cada día a medida que vamos avanzando en estos temas que vamos a estar tocando. Y dice, capítulo 17, el versículo, vamos a leer el capítulo 17 y el versículo 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y hasta el día en que entró Noé al arca, y vino el diluvio, y se lo llevó a todos. Asimismo sucedió como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, y llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Quién era Lot? ¿Quién era Lot? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién fue Noé? Fueron personas justas que se arrepintieron por ver tanta maldad, la nefasta conducta del ser humano en aquellos tiempos. Hombre con hombre, mujer con mujer, y que estamos viendo hoy en día lo mismo, una nefasta conducta ante los ojos de Dios. Pecado es pecado. Dios por eso formó al hombre y la mujer, pero ahora se está aplaudiendo que esto es normal. Yo quiero decirle, yo sin temor lo digo, lo que viene es horrible, es peor. Como los días de Lot. Eso significa que la venida de Cristo está cerca. Y ahora otro aspecto que lo ha introducido en las iglesias, que las iglesias están permitiendo que se casen y cuantas cosas. El púlpito es para predicar a Cristo, para exponer la palabra y exponer la verdad. Así que, hermano y amigo que me escuchas hoy, yo te invito, acércate a Dios, busca a Jesús, Él te ama. A pesar de tus fracasos, a pesar de todo lo que ha pasado, tal vez hay pasados que te han dañado, pero quiero decirte, cuando hay vida y esperanza, Jesucristo te ama. Y no permitas que lo que le pasó a Jerusalén, que nos pase a nosotros en estos tiempos. Tenemos que estar preparados y estar listos para esa gran venida. Así que en esta hermosa noche, Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Cristo sea sobre cada vida que nos escucha en esta hermosa noche. Así que, hermanos y amigos, estén pendientes que vamos a estar llevando siempre la palabra y llevando este evangelio precioso. Cristo te ama y recuerda que Él nunca te va a dejar de amar. Dios me los bendiga. Shalom. Hasta la próxima. Nos vemos.
donde vamos a estar escudriñando siempre la palabra y quiero decirles, estén pendientes. Les amamos y les vamos a seguir bendiciendo a través